¿Cuántos entregaron su vida a Cristo entre 0 y 10 años? Levanten la mano. Entre 0 y 10 años. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué la levantan así como que con miedo? ¿No se acuerdan cuándo fue? Está bien. ¿Cuántos entregaron su vida a Cristo entre 10 y 20 años? ¿Y cuánto entregaron su vida a Cristo de 21 años hasta las canas que tienen? Aquellos que entregamos nuestra vida a Cristo entre 0 y 15 años, ha sido maravilloso, ¿cierto? Los que han entregado su vida a Cristo de 8, 10, 5, 7 años. Y cuando en la adolescencia, que es más complicado porque uno está pensando en Júpiter y Saturno y esas cosas. Y el Señor, por su bendita gracia, permitió que escucháramos de Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y por la venia del Supremo entendimos ese mensaje. Y Él obró en nosotros fe para creer en Jesús. Bueno, por supuesto, los que también creyeron en Cristo después de 15 años, igual la bendición, igual la bendición. Aquí no estamos haciendo diferencia de bendición, sino de las experiencias de la edad en que lo conocimos. Padres y madres y todos en esta mañana, enseñar la palabra de Dios desde la niñez es eficaz. Enseñar la palabra de Dios desde la niñez es eficaz. Hoy vamos a ver eso, la importancia de enseñar la palabra de Dios a los niños desde su niñez. La niñez es la edad más ideal y propicia e indicada para enseñarles la palabra de Dios a los hijos y a los niños en general. Sean tus hijos o no, si tienes la oportunidad de hacer, aprovecha eso. A esta edad los niños están abiertos al conocimiento, a la fe y a seguir modelos de vida, buenos o malos. Por eso, padres, aprovechen al máximo ese tiempo, porque luego se van a lamentar cuando más grandes no quieren escuchar o se hayan ido de la casa. Entonces, vamos a mirar hoy brevemente, voy a compartir 3 ideas, por supuesto basados en el Sagrado Manual de Dios, de que enseñar la palabra de Dios desde la niñez es eficaz. Y lo primero que vamos a ver, basados en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, busquen por favor una cita súper conocida, pero que es clave para el propósito de la enseñanza. Es que enseñar la palabra de Dios a los hijos es un mandato, es una orden, es un mandamiento. Si amas a tus hijos, tienes que hacerlo. Si dices amarlo, creemos que los amas. Entonces, enseñar la palabra de Dios a los hijos, en primer lugar, es una orden, es un mandamiento, es un mandato. Que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, correcto, 5. Que el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo, correcto, 5. Pero hay un montón, muchos mandamientos que también son tan importantes que comúnmente los pasamos de agache. Entre esos, enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos desde la niñez también es un mandamiento. Igualmente se honra, se adora a Dios cuando cumplimos eso, enseñarle a nuestros pequeñitos, a nuestros niños y niñas, la palabra de Dios. Vamos a ver esa cita, por favor. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Palabras del Señor a través de Moisés para la nación de Israel, y por supuesto es una palabra que tiene aplicación extensiva para todas las generaciones de aquellos que creemos en Jehová Dios y en Jesucristo su Hijo, a quien Él ha enviado.
¿Tuviste hijos pequeños? ¿No les compartiste el Evangelio de Jesucristo? Ya tienen 15, 20 y 40 años, ya no se puede hacer nada como niños. Si todavía está al alcance de compartirles el mensaje del Señor y no son creyentes todavía, hazlo. Ya no es igual, va a ser más complejo. Pero si todavía tienes niños 0, 5, 3, 4, 11, 12, bueno, es un mandamiento de Dios para ti, como honrar padre y madre para los hijos, como amar a la esposa como Cristo, como sujetarse a la esposa, como cumplir con los demás mandamientos. Este también lo es de importancia. Entonces los padres deben enseñar la palabra de Dios estando en la casa. Noten que el texto tiene cuidado de decirnos el primer lugar, el primer escenario para compartir el mensaje de salvación con los hijos: la casa. No dice la escuela dominical, no dice la iglesia Alianza a la Soledad, no dice, primero es en el hogar, en el seno del hogar, donde está papá y mamá, que son los primeros que deben, en la medida de lo posible, conocer, llegar a Cristo. Y luego tenemos el honroso honor de transferir esa fe, ese conocimiento, esa verdad, esos principios eternos a los niños. Al niño que tiene 1 añito, 2 añitos, es más. Ustedes lo saben muy bien, aquí lo hemos dicho, ustedes seguramente lo han leído y escuchado en otros contextos también. El niño, la niña, el bebecito, el feto, desde que está en proceso de gestación en el vientre de su mami, ya por supuesto percibe los sentimientos y emociones y demás sensaciones de la madre. Eso de que el espíritu, cuando el niño, la niña es engendrada, es fecundada y empieza ese proceso de gestación, ya tiene el espíritu, el alma. Y usted no se complique la vida. ¿Será que me oye? ¿Será que me entiende? Eso déjeselo al Señor Dios que creó al ser humano. Usted cumpla con su labor de orar desde que sabe que está encinta. Su esposo, desde que sabe que tu esposa está embarazada, empieza, yo sé que tiene que hacerlo antes, durante y después, pero desde que está en el vientre empiécele a hablar del Señor Dios. Él te creó, Él te ama. Acuérdate el texto que dice que cuando David dice que tus ojos vieron mi embrión, creo yo que es la traducción más ajustada al contexto, no al revés como está en la Reina Valera. Tus ojos, los de Jehová Dios, vieron el embrión que estaba en gestación de David. Así las cosas, los padres deben enseñar la palabra estando en la casa. Desde el momento de gestación, durante el proceso, nace. Háblele, déjele los resultados de escuchar, de entender y de creer al Señor Dios. Y sigue la niña en proceso, el niño en proceso de crecimiento. Genere espacios de oración, de lectura, devocional con los niños. No, están muy pequeños, pastor, están muy pequeños. Eso es fanatismo, eso es religiosidad, eso es muy exagerado. Cuando tengan por ahí unos 7, 8 años que ya sepan leer, que ya sepan escribir, ahí ya creo que ya se le puede compartir el Evangelio. ¿Sí? ¿Lo crees? ¿Cuántos lo creen? Levanten la mano. Bueno, usted lo cree, cuidado, tiene que cambiar eso. Desde ya, en todo, vamos a mirar por el texto, estando en la casa. En la casa es el primer lugar donde debemos inundar del mensaje del Evangelio, como dice el texto. Vamos a mirarlo. También los padres deben enseñarla andando en cualquier lugar, dice la segunda parte del versículo 7. Y hablarás de ellas, ¿de qué? De las palabras de Dios, andando por el camino. Mientras vas con tu familia, por donde sea que vayas, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, si no tienes esposa, si no tienes tu esposo, si eres sola, si eres solo, pero tienes hijos, donde sea que te movilices, en la ciudad, en el pueblo, a otro país, tienes la bendición de compartirles mientras vas por las calles, por las veredas, por los caminos, mientras vas por el mundo y la vida, va compartiendo con su hijo, con su hija del mensaje del Evangelio. Mira, ese vehículo que se acaba de pasar el semáforo en rojo no es correcto. ¿Cuántos se han pasado el semáforo en rojo alguna vez? Epa, van a decir que no, van a decirme que no. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y usted va con sus niños, pero usted no se lo pasó esta vez. Y esa persona se pasó el semáforo en rojo. Aprovecha esa oportunidad para decirle, mientras vas en el camino de la vida: hijos, ustedes acaban de ver a esa persona que se pasó el semáforo en rojo. Eso no es correcto. Y aprovecha y comparte brevemente el mensaje del Evangelio.
Y así mientras vas, comparte la palabra de Dios. Andando por el camino, los padres deben enseñarla en cualquier hora del día. La tercera parte del versículo 7 dice, y andando por el camino, y cuando te levantes, y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es decir, en la mañana bien temprano, durante el día, y antes de acostarte, vas donde tu hija, donde tu hijo, donde tus hijos, no sé, de acuerdo a la relación, al contexto, y oras con él, oras con ellos. Si duermen en la misma habitación, no lo sé. Y lees un texto bíblico antes de acostarse. Y hay textos claves que puedes fotocopiar, o un marco bien bonito, un paisaje, como quieras, en la habitación. Llena tu casa de la palabra de Dios. Porque si no, tu casa se va a llenar de la basura que en este mundo hay. Discúlpenlo, el mundo, pero es así. El mensaje que cambia, que transforma, es el mensaje de Dios. El mundo piensa distinto, tiene la libertad de pensar distinto. Nosotros creemos que la palabra de Dios permanece para siempre. Y el mensaje transformador es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, al levantarte, al acostarte, ¿qué escuchan tus hijos en la casa desde que se levantan? ¿Peleas? ¿Gritos? ¿Insultos? ¿Ofensas? ¿Mentiras? Bueno, ¿escuchan el mensaje de Dios? Las diferentes formas. ¿Qué dibujos animados pones a tus hijos en la televisión? En el internet. ¿Sabes qué están leyendo? ¿Qué están escuchando? Hay películas cristianas muy buenas, con muy buen contenido bíblico, cristocéntrico. Eso es lo que pones a tus hijos. Hay muy buenas canciones, alabanzas al Señor. Ahora, el que no comparte el mensaje de Cristo es porque no quiere. Desobediencia, rebeldía, descuido, pereza, negligencia paterna. ¿Con qué entretienes a tus hijos? ¿Con qué dibujos animados? Vamos a hacer la encuesta con la niña, a ver cómo le va a Evelyn. No, mejor no. Entonces, hermano, ustedes saben de qué estamos hablando, por favor. Entonces, al acostarte y al levantarte, comparte el mensaje del Señor. Enseñar la palabra de Dios a los hijos es un mandamiento. Los padres deben enseñarla como prioridad en sus vidas, versículos 8 y 9. Y las atarás como una señal en tu mano y en tus frontales de tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos, eso era costumbre de ellos, la amarraban aquí unos trozos de las escrituras del Pentateuco, aquí, la muñeca, donde ellos iban. Otros las ponían aquí, en los postes de las casas, en los marcos, como les decía. Nosotros lo podemos poner en las paredes, en la habitación, en el baño, en la cocina. No importa cuando llegue un pariente que no es cristiano, diga, uy, pero aquí sí son religiosos, ¿eh? No tienen imágenes, pero tienen que piensen lo que quieran. Nosotros sabemos que estamos obedeciendo al Señor Dios en su palabra. Cuando hay aquí en la mano, que aquí, que en las muñecas, que en cualquier parte, están dando a entender la prioridad, la prelación, la relevancia, la importancia que tenía la palabra de Dios para el judío devoto y piadoso. Habían judíos fanáticos, fariseos, mentirosos, es verdad, pero había muchos judíos piadosos que guardaban la palabra y le daban relevancia, y donde sea que iban, llevaban el mensaje de Dios. Así debe ser nosotros también. Yo sé que no podemos amarrarnos una Biblia a la muñeca, pesa mucho, dependiendo de lo que usted use. La Biblia mía pesa mucho. Yo sé que no me voy a poner una Biblia aquí cargada, eso sí, hoy día no es necesario. Lo que quiere decir es que donde sea que vayamos, lo que hagamos con nuestras manos, lo que estemos pensando, donde sea la palabra de Dios, sea nuestro manual de procedimientos, de pensamientos y de reacciones. 2. Hemos dicho primero que la palabra de Dios a los hijos es un mandamiento. 2. Enseñar la palabra de Dios a los hijos les trae bendición. ¿Quieres bendición para tus hijos? ¿Quieres que tu Dios bendiga a tus hijos? Enséñale la palabra de Dios desde la niñez. Proverbios 22:6, una cita súper conocida también. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño
y a la niña también, ¿ah? En su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, la primera bendición de Dios a los hijos, como consecuencia de enseñar la palabra de Dios desde la niñez, es que los hijos se conservan en el camino correcto. Los hijos se conservan en el camino correcto. El Señor lo promete, créelo. Creámosle al Señor Dios. Hagamos la tarea, seamos fieles, oremos, seamos insistentes. Inundemos nuestra familia de la palabra del mensaje de Dios desde su niñez. Y el Señor promete que aun cuando ya tengan canas, cuando ya tengan su pareja, cuando ya estén fuera de la casa, no se apartarán del camino del Señor Dios, del camino de la fe, del camino de Jesucristo el Señor, del camino correcto. Porque lo instruiste, le entrenaste, le capacitaste, les hablaste desde sus primeros años de vida. Segundo, los hijos conocen la cordura, otra bendición. Proverbios capítulo 4, versículo 1. Proverbios 4, 1. Busquen por favor Proverbios 4, 1. Dice así el mensaje de Dios: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Todos necesitamos cordura, es decir, sensatez, sano juicio, sabiduría para pensar, hablar, proceder, reaccionar, para tomar todas las decisiones que diariamente estamos tomando. Necesitamos sensatez, sabiduría, sobriedad, sabiduría de Dios. Y eso lo da la palabra de Dios. Si quiere que tus hijas, que tus niños, desde los primeros años de edad, sean cuerdos, es decir, sensatos, inteligentes, enséñale el mensaje de Dios. Les voy a poner un ejemplo que hoy tuve. Iba al uno a comprar desayuno. Y yo le dije a la niña que me acompañara. La mamá estaba ensayando, yo la vi por ahí dando vueltas y me la voy a llevar para el uno. Y me la iba a llevar para el uno. Vamos, acompáñame al uno. Y ella me dijo: por espere y le pido permiso a mi mamá. Denle un aplauso a la niña, por favor. En serio, denle un aplauso a la niña. Eso me causó muy buena impresión. Ahora denle un aplauso a su mamá también. Denle un aplauso a su mamá también. Porque está haciendo la tarea. Otros niños, por ejemplo el de... No, por supuesto que no. No sé qué hubiera hecho. No sé. Vamos. Si yo voy. No. La niña pidió permiso primero. Eso que indica que sabe que tiene que una mamá, una autoridad sobre ella. Y no puede proceder porque es una niña sin el permiso de su mamá. Eso está correcto. El mensaje de Dios da sensatez. No puedo hacer algo si no tengo el permiso. Entonces, hermanos, por favor, enseñar la palabra de Dios a los hijos les trae bendición, les conservan en el camino correcto, les conducen a tener cordura. Proverbios 4:1. También los hijos, otra bendición, serán de larga vida en esta tierra. Usted conoce muy bien la cita de Efesios 6:1. ¿De dónde procede la cita de Efesios 6:1? Del mensaje de Proverbios capítulo 4, versículos 3, 4 y 10. Dice así: porque yo también fui hijo de mi padre. ¿Quién dice? El escritor de Proverbios, se le atribuye a Salomón. Dice: delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, es decir, el mensaje de Dios. Guarda en tu corazón mis mandamientos y vivirás. Y vivirás. Así que compartamos el mensaje de Dios. Oremos creyendo que el Señor va a hacer la obra de ahí, que ellos tomen conciencia, lo crean, lo apliquen, lo guarden. Y la bendición de Dios es que vivirán. Y agrega el más, versículo 10.
oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa para los hijos? Dice que este es el primer mandamiento con promesas. Tendrás de larga vida sobre la tierra. Conozco casos y he escuchado de hijos rebeldes, obedientes, aún cristianos. No han querido oír, cambiar, renovar sus vidas, y no han pasado de los 15 años, no han pasado de los 20 años, no han pasado de los 25 años, y no tuvieron ni siquiera la posibilidad de tener un hogar, de tener sus hijos. ¿Por qué? Por desobedientes. ¿También hubo alguna falla paterna ahí? Puede ser, no lo sé. Cada caso tiene sus situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿quiere que tus hijos sean de larga vida sobre la tierra? ¿Quieres ver a tus nietos? ¿Quieres alzar a tus nietos? Discúlpeme que voy a poner un ejemplo personal. Hace unos días estuvimos en Cúcuta visitando al hijo. Tiene una nietecita de 3 años. Es un poco terremotico, pero está linda. Y ella quería estar con los abuelitos. Yo, años atrás, cuando todavía tenía 18, 20, 25 años, yo sumaba. Cuando Joshua tenga sus hijos, cuando Caleb tenga sus hijos, por supuesto, Obed también, tranquilo, Obed también. Y yo sumaba, cuando ellos tengan tal, yo tengo tal edad. Bueno, y fue lindo esa vez, ahora en estos días, cuando ya me iba a dormir, la niña quería dormir con su abuelito. Tomó su tetero y se acostó al lado mío. Eso fue muy especial para mí esa noche. Obviamente no dormía conmigo. La mamá, como es correcto, papá, no, va a dormir, porque esa niña cuando duerme es como una licuadora. Y yo quería dormir. No, está bien, y estaba muy bien que durmiera con sus padres. ¿Quieres ver a tus nietos? ¿Quieres alzarlos, besarlos, consentirlos, llevarlos de la mano? Contarle las historias de la Biblia, etcétera. Bueno, entonces comparte su palabra con ellos, instruíles en el camino del Señor. ¿Quieres que sean de larga vida y tus hijos tengan sus propios hijos? Entonces coméntales del mensaje de la cruz. La palabra de Dios hay que enseñarla a los hijos porque trae bendición, y la cuarta bendición que encuentro en Proverbios 6, 20 al 23 es que los hijos tendrán una clara orientación en la vida, tendrán norte, tendrán proyección, sabrán para dónde van, sabrán qué quieren, conocerán el camino correcto, dónde meterse, con quién vincularse, con quién casarse, dónde viajar, dónde vivir, etcétera. Vamos a leer para ahí una cita de orientación en Proverbios 6, 20 al 23, dice así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Niños, adolescentes y jóvenes que todavía están bajo el techo paterno y materno, guarda el mandamiento de tu padre, que está basado en el mensaje de Dios, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Qué mensaje tan lindo el mensaje de Dios allí. Yo no nací en un hogar cristiano, pero amé a mis padres, ya no están aquí. Pero ustedes, los que tuvieron la bendición de nacer en un hogar cristiano, saben qué es lo que significa eso. Y aquellos padres que están acá, que tienen niños pequeños, vamos a hacer la tarea. Apliquemos ese texto, porque les das la gracia de Dios para que ellos sepan para dónde van. Si quieren ser antropólogos, si quieren ser científicos, si quieren ser carpinteros, lo que quieran, pero que sean conforme al corazón de Dios, que tengan claridad de la vida. Este mundo es malo, corrupto, perverso, ateo, pero hay un solo Dios altísimo, creador, y un Hijo que murió en la cruz por los pecados de Él y de toda la humanidad. Eso hay que comunicarlo a los niños desde que tienen 1, 2, 3, desde que están en el vientre.
eso les posibilitará que sepan cómo irse en el mundo. Entonces recuerden, enseñar la palabra de Dios a los hijos les trae bendición. He compartido 4 nada más de las muchas que vemos en las Escrituras. Y 3, enseñar la palabra de Dios a los hijos les trae salvación. Uy, qué cosa tan hermosa esa. Si tú amas a tus hijos y quieres que ellos no vayan al precipicio eterno, al lugar de tormento por la eternidad, al lago de fuego, o a ese lugar donde el gusano no muere y el fuego no se extingue, no hay tragedia más grande para el ser humano que vivir alejados de su Creador. Y ese es el destino que les espera a aquellos que rechazan voluntaria y conscientemente a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador de sus vidas. Y los primeros llamados a compartir ese mensaje de bondad y de salvación somos nosotros los padres. No es la iglesia, no es la escuela dominical, no son los maestros de la escuela dominical. Somos los padres, ya lo vimos, estando en la casa. Vuelvo y repito, la iglesia complementa, la iglesia se suma, pero la responsabilidad es nuestra, por favor, padres. Así las cosas, el reino de Dios es de los niños. Las escrituras nos dicen eso en Lucas 18, 16 y 17. Dice el Señor, dice la palabra de Dios en cuanto al llamado de Jesús. Lucas 18, 17, 16 y 17. Dice, mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cuando David estaba orando por su pequeñito, resultado de su acto pecaminoso, adúltero con Betsabé, esta quedó encinta y David tenía muchas expectativas con ese niño. ¿Se acuerdan? El niño nació, pero el niño ¿qué? Enfermó. Y David dice el texto que pasó todos esos días orando, ayunando, echándose ceniza sobre su cabeza como en señal de duelo, postrado, sin bañarse, no sé si maloliente, no sé, pero tenía varios días en esa actitud de humillación ante el Altísimo. Y el soberano ya había decidido que el niño no viviría, y el niño murió. Cuando le informaron, los funcionarios más allegados a David tenían cierto temor. El rey, no sabemos qué reacción iba a tener, pero bueno, se dieron las cosas bien y le comunicaron el niño. Se acercaron a ellos para decirle. David percibió que estaban raros y enseguida la pilló y dijo, el niño murió. Entonces David se levanta, se quita su ropa sucia, rota, llena de cenizas, se va a bañar, utiliza la buena loción que tenía para la época, se perfumó y luego sale donde estaban los funcionarios y le pareció a ellos extraño. Pero rey, cuando el niño estaba enfermo, grave, estabas postrado, llorando, clamando, etcétera, y ahora que el niño murió, te perfumas, te arreglas, te presentas muy bien. ¿Sabe cuál fue la respuesta de David? Cuando el niño estaba grave, sí, eso era lo propio hacer, por si quizá Jehová Dios lo sanara. Pero ya que el niño está muerto, ¿qué puedo hacer? Nada. Pero ahí no está lo que más me gusta del texto. Pero ahora, cuando yo muera también, el niño irá yo iré donde está el niño. ¿Había leído ese texto? Hay una discusión bien interesante, que si los niños cuando mueren en el vientre, que si los niños cuando mueren de 1 añito, 2 añitos, ¿dónde van? Ese texto para mí fue muy interesante, muy especial. Algunos días de nacido tenía el bebecito y David ya tenía claridad para dónde iba ese niño. Y él tenía claridad para dónde iría él también cuando muriera. Y dice, yo voy a él, pero él no puede venir a mí. Por eso no es necesario que yo siga ayunando, llenándome de polvos y demás.
porque ya Él no está aquí, ya Él está allá, y yo soy el que voy allá a encontrarme con Él. Interesante. Por eso Jesús dice lo que dice. Él sabrá cómo va a compartir el mensaje de salvación a un bebecito en el vientre cuando tiene 1 añito, 2 añitos, que no ha ejecutado, no ha realizado el pecado que trae en sus genes, porque todos los niños también son pecadores como todo el mundo. Pero un bebecito de apenas unos pocos años no ha realizado el pecado que trae. Entonces, ¿cómo lo redime Dios? Porque el mensaje de salvación es para todos por igual. Dios no hace excepciones. Pero eso no te corresponde a ti ni a mí juzgar la forma como Dios lo va a hacer. Él es soberano. Él es toda sabiduría. Él no tiene reservas ni prohibiciones ni limitaciones alguna. Tú y yo lo que tenemos que hacer es orar antes, ahora y después, y llenar la casa del mensaje y aprovechar toda ocasión para compartir el mensaje de Jesús, al levantarnos, al acostarnos, cuando tenga 6 meses, cuando tenga 10 años, cuando tenga 20 años, lo que sea. Entonces recuerden, mis amados, enseñar la palabra de Dios desde la niñez es eficaz. El reino de Dios es de los niños. 2, el reino de los cielos es para los humildes como los niños. Mateo capítulo 18, versículos 2 al 4. Escuchen bien, dice así el mensaje del Señor Dios. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, voy a leerlo así porque se puede hacer: les aseguro, de cierto es un modismo para decir, les aseguro, estén totalmente convencidos que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Está destacando ahí que Jesús, la sencillez, la humildad, la mansedumbre que caracterizan generalmente a los niños. Los niños son así, humildes, sencillos. Usted le hace un agravio ahora y el niño se va a doler, se va a molestar y llora y te va a tener cierto temor, pero pasan unas horas o días y tú tienes otra actitud con ellos, el niño otra vez te recibe. Por eso son tan frágiles, por eso son tan de cuidado, porque ellos olvidan rápidamente el agravio. Son sencillos, son humildes. Así debemos ser nosotros, los seres humanos, con respecto al Señor Dios, a la salvación y con respecto a las relaciones entre nosotros como los niños. Pero no, tienes 10 años de estar con ese resentimiento, ¿verdad? Tienes 15 años de estar todavía queriendo tener a tus padres frente de ti para decirle cuántas verdades tienes guardadas en tu corazón contra ellos. Mejor termino ahí. Entonces dice la palabra de Dios nuestro Señor que el reino de los cielos es para los humildes como los niños. Por eso háblele a su niño ya. ¿Cuándo va a esperarlo? ¿Cuándo? Cuando en el preescolar, cuando en la primaria le compartan de la ideología que está haciendo tanto daño en nuestro mundo. Cuando no le digan, no sabemos si tú eres niño o niña. Porque tienes una faldita no quiere decir que eres una niña. Tú puedes ser se te corresponde a ti. Dígale qué es, porque nuestro Dios al principio los creó varón y mujer. Amén. Amén. El mundo es así y es así. Enseñémonos el mensaje del Evangelio. Le va a dar cordura para enfrentar este mundo, para conocer este mundo, para proceder en función de la verdad de Dios en este mundo apartado de Él. Y 3, enseñar la palabra de Dios a los hijos les trae salvación. 3, la palabra de Dios da la sabiduría para la salvación desde la niñez. 2 Timoteo 3:15. Vamos a buscar esa cita todos, por favor, y vamos a leerla entre todos. 2 Timoteo 3:15. ¿Ya la tiene? Búsquela en sus Biblias o en sus celulares también, pero no para chatear, sino para leer. Dice, todos, 1, 2, 3. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Una cita muy conocida. Timoteo, un joven pastor de la iglesia de Éfeso en la época, dice la primera carta que él recibió el mensaje, la fe, el mensaje de Cristo por la fe, que primero habitó en el corazón de su abuela Loida, y luego ella lo transmitió como debe ser a su hija Eunice, y ella a su vez, como debe ser, transmitió el mensaje de salvación por la fe en Jesucristo a su hijo Timoteo. Así nosotros también, si vamos a transmitir algo, que transmitamos algo bueno, porque por nuestros genes vienen, pero también cosas muy malas de nuestros antepasados: brujos, hechiceros, chamanes, ladrones y demás, rebeldes, pero bueno, muchas cosas malas. Pero también traemos, si ya somos hijos del Rey, hijos de Dios, y tenemos la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón, también la traemos, pero hay que transferirlas. Eso no es que te haces una transfusión de sangre y automáticamente el evangelio pasa a tus hijos. No, así no funciona. Es orando, siendo ejemplo y hablando. Orando, siendo ejemplo y hablando. Y el resultado déjaselo al Señor. No te sientas frustrado, mujer, padre. Si tienes una niña de 10 años, de 15 años, un hijo de 20 años, que desde la niñez oraste, fuiste ejemplo y le compartiste el evangelio, y ahora, pastor, estaba por el mundo, vive como un inconverso, cree la palabra de Dios que leímos al principio, que cuando fuere viejo o vieja, no se apartará de él. Miren, nosotros creemos en la seguridad de la salvación por las Escrituras, que es eterna y es para siempre. Y un hijo siempre es un hijo. Un hijo de Dios siempre es un hijo de Dios. Ustedes conocen el hijo pródigo, conocen esas historias y otros ejemplos. El que es hijo vuelve. El que es hijo vuelve. La que es hija vuelve. Se restaura, se reconcilia. El Señor la trae. Porque la trae, porque es su hija, porque es su hijo. Por eso, mujer, por eso, papá, no dejes de orar, no dejes de orar, no dejes de ser buen ejemplo, y no dejes de compartirles el mensaje si te da la oportunidad cuando ya es adulto y no está en la casa. Respeta su independencia, pero si ves el momento dispuesto, compártele el mensaje que ya ella tiene en su corazón, que él tiene en su corazón. Y volverá, porque los hijos vuelven a la casa del Señor, a la relación con el Señor. Por lo tanto, la palabra de Dios da la sabiduría para la salvación, que es por la fe en Jesús, aquella palabra que se escuchó desde la niñez. Timoteo es un ejemplo de eso, y seguramente ustedes conocen muchos otros que han tenido la experiencia de experimentar, ¿cierto? Así que, mis amados, les recuerdo lo siguiente: enseñar la palabra de Dios desde la niñez es eficaz. Uno, enseñar la palabra de Dios a los hijos es un mandato. Enseñar la palabra de Dios a los hijos les trae bendición, y enseñar la palabra de Dios a los hijos les trae salvación. Ese mensaje de salvación que el Espíritu Santo lleva a su corazón y les persuade, les concede la salvación por la fe en Jesucristo, como hemos leído en 2 Timoteo 3:15. Concluyo lo siguiente: si amas a tus hijos como dices, la manera más eficaz de expresarles ese amor es enseñándoles la palabra de Dios desde su niñez y educándolos en el camino de la vida en Cristo. Amén. Si Dios ha hablado a tu corazón en esta mañana y sigue haciéndolo, y ha sido muy tibia, muy tibio, indiferente, y discúlpame, irresponsable en no compartirle el mensaje a tu niña, a tu niño, y si ya tus hijos no están en casa, ya tienen hasta bigotes y familia, y no lo hiciste, lo puedes seguir haciendo, pero si eso te hace sentir muy mal todavía, confiésalo al Señor en esta mañana. El Señor es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Él lo va a hacer. Deja que el Señor trate contigo con su palabra.
Él te ama. Él no quiere que sigas más con la carga, con la culpa y dándole la oportunidad al diablo para acusarte y hacerte sentir mal y mal y mal. Ya equivocaste, fuiste negligente, irresponsable, pero hoy tienes la oportunidad de resarcir eso. Confiésalo al Señor y pídele gracia y sabiduría para lo que de aquí en adelante todavía puedes hacer a favor de tus hijos. Y si tienes niños pequeños todavía, bueno, con muchas más razón, vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos y confiésele al Señor lo que Él traiga a tu corazón que debas confesar. Vamos, deja que el Espíritu de Dios te confronte, te humille, pero que te restaure, que te sane, que te reproyecte en su palabra, en su camino. Todos hemos cometido errores con los hijos. Todos nos hemos adolorido, afligido, hemos llorado por nuestros hijos cuando no han hecho lo bueno delante de Dios. Pero también hemos cometido errores. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hicimos. Tienes razón, Señor, tienes razón en tu palabra. Y tienes todo el derecho de juzgarnos, de confrontarnos. Pero también te damos gracias por aliviarnos, por perdonarnos, por restaurarnos y por concedernos la oportunidad todavía de cambiar, de resarcir, de mejorar. Aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu sanidad. Ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero te pedimos, Señor, que nos llene de tu palabra y de tu Espíritu para a partir de entonces mejorar y hablarles copiosamente a nuestros hijos de tu Evangelio. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Muy amables hermanos, se pueden sentar.